¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en un webinar de la comunidad de SQL de Guatemala. El día de hoy vamos a tener a Werner Chávez, que nos va a estar presentando sobre Cosmos DB. Antes de empezar con Werner, vamos a dar unos anuncios bastante rápidos acerca de la comunidad y también acerca de Paz. El primero es que Paz Summit, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es un evento que es anual, es en Seattle. Este año hay una particularidad acerca del evento. Para los que quieren asistir o están interesados, pueden ver la agenda, el calendario ya está publicado, el link lo pueden ver en pantalla. Y lo que les decía acerca de la peculiaridad de este año es que Paz va a estar contribuyendo en personas que quieran asistir a Paz, pero no tienen los fondos para poder hacerlo. ¿Cómo hago yo esto? Pues en el URL que está allí, ustedes pueden aplicar, introducir su historia, por qué ustedes quieren ir a Paz Summit y por qué nunca han tenido la oportunidad y cómo les puede ayudar a ustedes en su carrera. Pues me parece una iniciativa muy interesante, muy buena. Para los que quieran participar en esta posibilidad, pues pueden probar meter su información acá. Entre otras noticias, este ya fue, ¿verdad? Porque el día de hoy es 20. Ah, no, este sí, ya fue. Lamentablemente este ya fue. Perdón. Tenemos grupos virtuales. Se recuerdan que hemos mencionado con anterioridad de que Paz no es solamente el grupo local de Guatemala o no es solamente Paz Summit. Existen también grupos virtuales los cuales pues calendarizan eventos bastante interesantes. Aquí tenemos la agenda completa de todos los eventos. Tratamos siempre de hacer como una pequeña, tratar de decirles cuáles son los más importantes, ¿verdad? No estamos imponiendo nada, solamente tratando de decirles de que cuáles son los que ustedes pueden atender en caso estén interesados, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la administración de base de datos. Uno de ellos es, por ejemplo, este de Query Store, que lo va a estar dando Gail Show. Ella es una máster en todo el sentido de Query Store, bastante recomendado para los que quieran atender o quieren verlo en YouTube, ya está también. Aquí hay otro justamente de Werner Chávez, que va a estar hablando en 29 de agosto. Es diferente a lo que nos va a estar dando el día de hoy, entonces si a ustedes les gustó mucho la presentación del día de hoy, pueden complementar con esto de que va a estar hablando sobre georreplicación para Cosmos DB, muy interesante por ahí. Un poquito sobre queries por Bert Warner. Él es muy famoso en YouTube, pueden ver sus videos, bastante recomendado, bastante simple de entender. Eso es, creo que, la particularidad de todas sus sesiones. Va a haber una también de Paul Stanton de Azure SQL DevOps. Yo recuerdo que una de las sesiones muy populares que tuvimos fue esta de DevOps, que nos acompañó Guillermo Cepeda. Pueden complementar algo de lo que dio él con esta sesión, bastante recomendado. Otra sobre Kubernetes, se recuerdan que hablamos un poquito de eso anteriormente con Carlos López, quien también está aquí acompañándome en esta noche. Disculpas que no los había mencionado, Carlos y Vicente también están por aquí. Carlos López y Vicente Zuc nos están acompañando aquí como moderadores de este webinar. Van a estar ayudándonos con las preguntas y pues cualquier cosa que necesiten, ahí estamos para servirles. Pues continuando, les decía que tenemos esta presentación de Kubernetes de Anthony Nocentino, el 10 de septiembre, lo recomiendo mucho. Para los que asistieron a este webinar que dio Carlos López y su servidor, pues este es a detalle sobre Kubernetes. Por los que se interesaron mucho en esta tecnología, pues pueden darle seguimiento con esta sesión, muy recomendada para los que lo quieran ver. Finalmente, nuevamente les comparto esto. Paz no es solamente grupos locales o eventos como los que hacemos. Existe más allá de eso. Existen grupos que hablan en español, grupos que hablan sobre PowerShell, otros que hablan sobre tecnologías cloud. Los invito a que visiten paz.org, revisen los grupos virtuales y ustedes se pueden suscribir a cada uno de ellos. Van a recibir notificaciones acerca de los eventos próximos. Entonces, de esa manera ustedes se pueden mantener al tanto de todo esto. Un poquito sobre los SQL Server alrededor del mundo. Creo que para los que tuvieran oportunidad, el más relevante es en Sao Paulo, en Brasil. Es uno de los más grandes de Latinoamérica. No recuerdo cuántas personas llegan ahí, pero
recuerdo que una vez platiqué pues, con unos colegas MVPs de Brasil y me comentaban que es bastante grande. Creo que Warner también. No sé si alguna vez participaste en este de Brasil, pero sé que sí es bastante grande. Una vez más, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, YouTube, tenemos GitHub. Nuestra dirección para el sitio está ahí en pantalla. El contenido de las presentaciones pasadas lo pueden encontrar en GitHub. Entonces, para quienes tengan dudas sobre eso, igual todas las sesiones que tenemos las estamos subiendo a YouTube. Muy importante mencionar, aprovechando este punto, es que el día de hoy estamos utilizando Microsoft Teams para este webinar, pero la sesión posteriormente va a ser subida a YouTube. Entonces, si el día de hoy no tuvieron oportunidad de asistir o tienen un problema y tienen que salir de la sesión por alguna razón, ustedes pueden ver la sesión luego en YouTube. Ahí la van a encontrar. Aquí está la información de Paz. Si ustedes quieren seguir a Paz por las redes sociales, aquí está. Tiene Facebook, Twitter, LinkedIn, tiene Instagram. Solamente de registrarse. Bueno, para la próxima semana tenemos en agosto 29 otro webinar. En este nos estará acompañando Javier Villegas, que también es MVP desde Argentina. Él nos va a estar platicando un poquito sobre Azure SQL Managed Instance. Para los que saben un poquito de Azure SQL DB, Azure Managed Instance es una diferente opción que nos presenta Microsoft que se acerca un poquito a las instancias de SQL Server On-Prem. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para entender qué diferencia hay entre un pass de un Azure SQL DB hacia un Azure SQL Managed Instance. Pues creo que esto es todo. Carlos López tiene un anuncio que hacerles. Carlos, no sé si querés proceder con tu anuncio. Tiene ahí unas noticias ¿Qué tal? locales que les quiere Sí, compartir. ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues no me voy a extender mucho porque obviamente necesitamos darle la oportunidad para tener más tiempo para Werner, pero solo queríamos compartir que estamos planeando hacer un evento de aniversario por el tiempo que tenemos ya un año cumplido con el grupo. Y entonces estamos buscando la manera de hacer un evento diferente a lo que ya hemos hecho tradicionalmente, un poco más abierto, informal, para que haya comida y que sea en un lugar céntrico. Entonces solo estamos ubicando, preparando el lugar y anunciaremos en los próximos días en dónde será, para que nos pudieran acompañar, para que haya una oportunidad de comunicarnos entre todos los que somos de la comunidad local y pues podernos conocer mejor y poder tener una comunión un poquito más estrecha y poder compartir nuestras, en la agenda de lo que vamos a dar sería un poco sobre nuestras actividades que hemos realizado, la historia que hemos tenido y pues y dar una pequeña charla en ese día. Y obviamente que haya participación de las personas, ¿verdad? Para que se sientan un poco más integradas y, y poder llegar a ustedes un poquito de otra manera, ¿verdad? Un poquito más informal, un poquito más relajados, ¿verdad? Entonces los esperamos y estaremos anunciando más detalles en los siguientes días. Y muchas gracias. Eso sería todo, Carlos. Gracias. Gracias. Justamente ahora tuve la confirmación de Roberto Fonseca, quien es el director regional de Paz. Él está presente en este webinar. Me está comentando de que hay 1,200 personas inscritas en el SQL Server de Sao Paulo y que aproximadamente son 800 las personas que atienden a este evento. Imagínense la magnitud de este evento. Entonces, sería bastante interesante algún día que podamos asistir también. Muy bien, pues yo creo que eso es todo. Gracias, Carlos, por el anuncio y pues como dice Carlos, los esperamos ahí. Es algo diferente que estamos planeando ahí. Pues gracias por estar con nosotros un año, ¿verdad? Esperemos que la comunidad siga creciendo y tener siempre la participación de speakers nuevos, así como Warner, que es MVP, que nos está acompañando desde Canadá. Y pues yo creo que sin más atraso, creo que podemos empezar, Warner. Empezamos, ¿me escuchan bien? Alto y claro, perfecto. Ok, excelente. Voy a compartir pantalla y empezamos. Vemos el PowerPoint.
Sí, vamos a ver, espérame. Yo es que estoy compartiendo yo. Vamos a Dice que ya ver. estoy compartiendo. Sí, pues a mí me parece que sí. Sí, Estamos con el PowerPoint. sí, yo lo veo por aquí. Todo Ok, bien. excelente. Comenzamos entonces. Muchas gracias a todos los que están conectados hoy desde Guatemala. Eh, Aprecio mucho cuando la gente se toma tiempo de su día, tiempo personal, tiempo al final del día, después de trabajar, para además tratar de aprender juntos todos un poco de la tecnología, de esto que realmente nos apasiona a muchos de los que estamos aquí conectados, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar de Cosmos DB y en este caso, de nuevo, este material fue realmente hecho a medida para profesionales de SQL Server. La idea que yo tuve de crear este deck y los demos es más que todo enseñar unas diferencias fundamentales de Cosmos DB con SQL Server para darle a la gente también la impresión de que en realidad es simplemente una tecnología más, es algo más que podemos aprender, es algo que podemos aplicar. Nunca está de más tener algo extra para poner ahí en el cinturón, ponerlo en el currículum, que tenemos familiaridad con una plataforma más de datos y más que todo ahora que Microsoft le está yendo bastante bien en el mercado. Azure sigue creciendo, sigue acortando distancias con AWS. Así que todas estas tecnologías que existen en Azure van a ser, en mi opinión, potencial para seguir valorándonos bien en el mercado laboral. ¿Ok? En cuanto a mi historia, yo soy DBA, llevo ya consultor, 12 años de experiencia trabajando en tecnologías Microsoft, desde el último más viejo. Una vez tuve un cliente que tenía todavía un SQL 6.5 y ya ahora, bueno, trabajando con todo Azure, SQL y todo lo que ofrece Azure, Cosmos, DW, Databricks y todas las otras tecnologías. Originalmente soy costarricense, trabajaba en Hewlett Packard en Costa Rica haciendo trabajo de DBA remoto. Ahora trabajo para Pitian en Ottawa, en Ontario, Canadá. Y tengo el honor, como el señor Carlos Robles también, de ser un Microsoft Data Platform MVP. Si quieren ver mi blog personal, se llama sqlturbo.com. Si me quieren mandar un correo, a veces a la gente se le ocurren preguntas después de la sesión o ven la sesión en YouTube. No tengan ninguna duda. Si quieren mandarme algo, quieren comentar algo, nada más me manden un correo o me añaden el LinkedIn también si quieren, me mandan un mensaje por ahí. En Twitter me pueden buscar ahí @warchaf también. Y el blog de la compañía, Pitian.com, ahí hay mucho material, no solo de SQL, no solo de Microsoft. Pitian cubre Microsoft, Oracle, Big Data, Open Source, de todo tipo de tecnologías. Así que en este blog pueden encontrar muchas otras cosas más, todo enfocado a lo que es ingeniería relacionada con datos. ¿Okay? Okay. Y como dije, primero la agenda es discutir las características fundamentales de Cosmos DB, asumiendo que las personas, la audiencia, tienen experiencia con SQL Server y tratando de tomar ventaja de esa experiencia para que podamos entender rápidamente Cosmos DB, para que podamos experimentar rápidamente con las diferencias de Cosmos y ver cómo puede ser valuable y cómo es diferente de SQL Server. En realidad, mucha gente me ha dicho a mí después de que hago esta sesión o durante la sesión, me dicen, bueno, pero entonces hay que migrar todo de SQL Server a Cosmos DB, porque Cosmos DB parece que es muchísimo mejor. No, 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 no. Son plataformas completamente diferentes. Sí es cierto que ciertas aplicaciones probablemente se pueden desarrollar en cualquiera de las dos. En realidad hay que buscar cuáles aplicaciones nuevas con alcance global van a realmente utilizar las características críticas diferentes de Cosmos DB y enfocarnos en eso. No es un reemplazo para SQL Server, es otra plataforma de bases de datos con otras fortalezas y otras debilidades. ¿Okay? Así que vamos a cubrir las diferencias.
lo que es el rendimiento y cómo se maneja el rendimiento en Cosmos DB, los modelos de consistencia en Cosmos DB, porque esto es muy interesante y es muy diferente en cuanto a cómo se maneja Cosmos DB y cómo se manejan la gran mayoría de las bases de datos relacionales y las no SQL también. Y es una de las características que realmente diferencian Cosmos DB del resto del mercado. Vamos a hablar de seguridad, porque siempre hay que hablar de seguridad, es muy importante cuando manejamos datos. Y vamos a hablar también de lo que es los SLAs y la recuperabilidad de Cosmos DB comparado a lo que es SQL Server. Microsoft ha hecho un par de cosas muy interesantes en este ámbito de los SLAs y la recuperabilidad también. Y al final, si nos da tiempo, podemos ver lo que es la calculadora de costo de Cosmos DB. Si no, igual hay que dar el link. Puedo compartir después la presentación con Carlos y ustedes pueden experimentar ahí con la calculadora de Cosmos DB. ¿Okay? El único prerequisito para la sesión es que tengan experiencia con SQL Server y eso es todo. Okay. Antes de comenzar y realmente enseñar todas las diferencias y ver cómo es el portal de Cosmos DB y hacer los demos con la aplicación, una aplicación demo que tengo de Cosmos DB, quería enseñar varias soluciones que Microsoft usa en su propio material promocional para tratar de demostrar el alcance y la magnitud de lo que se puede montar en Cosmos DB. Así que las siguientes filminas están en inglés, pero es porque, bueno, realmente nada más me las quité de un material promocional que conseguí de Microsoft. Así que voy a compartir aquí con ustedes para que nos demos una idea del tipo de compañías que están usándolo y en la escala en que lo están usando. Por ejemplo, aquí está Domino's, que utiliza Cosmos DB globalmente para hacer procesamiento de las órdenes que reciben en línea, por ejemplo. Tenemos Toyota, por ejemplo, de nuevo, que está utilizando Cosmos DB para manejar lo que es la telemétrica de sus carros que están siempre conectados. Así que este es un escenario de IoT, donde el carro continuamente está mandando un paquete de datos agregados de sensores del carro hacia la nube. Y una vez que está en la nube, por supuesto, se puede hacer todo tipo de análisis. Aquí vemos, por ejemplo, en el diagrama que Microsoft ofrece, que además están usando lo que es Apache Storm en HD Insight, o sea, se está usando ahí un Hadoop, un clúster Hadoop. Se puede mezclar Cosmos DB también con muchas de estas otras tecnologías. Este es otro también. Este es un escenario donde se utiliza Cosmos DB para lo que es el app de Real Madrid y montar lo que es el perfil de los suscriptores del app y darles recomendaciones, darles material que se recomienda para que ellos continúen leyendo, continúen interactuando con lo que es la aplicación del Real Madrid. Y la última es este jet.com, que se utiliza Cosmos DB para hacer cambios de inventario y para además ir leyendo las operaciones por medio de una funcionalidad que tiene Cosmos DB que se llama el Change Feed, que es básicamente como decir, un log de cambios que se puede procesar de forma secuencial de todo lo que está sucediendo dentro de Cosmos DB. No voy a entrar en detalle en esta sesión en lo que es el Change Feed, pero si a alguien le interesa y después de la sesión quieren buscar, Microsoft tiene mucho material de para qué se usa el Change Feed, de cómo se procesa y demás. ¿Okay? Así que espero que estos ejemplos les hayan dado una idea de nuevo de la magnitud de las marcas que están usando Cosmos DB, de la cantidad de datos que se procesan en ello y por qué Cosmos DB vale la pena, como decía anteriormente, tener experiencia en eso, aunque sea simplemente estudiarlo uno solo, aunque no sea una experiencia de producción. Eventualmente, si la oportunidad sale, ya por lo menos somos familiares con la solución, ¿verdad? Bueno, faltaba uno más. Este es un ejemplo que usa Microsoft también, porque Cosmos DB, de hecho, en mi opinión, el escenario de utilizarlo para juegos es muy atractivo, porque en estas épocas, cuando una compañía desarrolla un juego, una app, lo manda
a la tienda de Apple, lo manda a la tienda de Android. En realidad no hay límite de donde pueden llegar los jugadores, ¿verdad? Fácilmente tenemos alcance global de ofrecer un producto a todo el planeta, ¿verdad? Y ahí es de nuevo donde Cosmos DB de verdad brilla por sus características que tiene de replicación. Y ahora sí entraremos en detalle en lo que es SQL Server y cómo es diferente de Cosmos DB. Bueno, primero que todo, las diferencias fundamentales es porque simplemente Cosmos DB es una base de datos no SQL, puse ahí arriba New SQL, porque a veces la gente dice, no, es que ya eso de no SQL no existe. No es que no SQL, es que son nuevas formas de hacer SQL, porque, por ejemplo, Cosmos DB recibe consultas SQL, así que en realidad no es completamente no SQL, ¿verdad? De nuevo, tenemos otras compañías grandes, por ejemplo, Google, que tiene otro producto muy interesante también, que se llama Google Cloud Spanner, que es también distribuido horizontalmente, es una base de datos distribuida por muchos nodos, pero utiliza el SQL también. Así que de nuevo, este nombre de no SQL está como mezclándose también con esta idea de New SQL también, ¿verdad? No es solo no SQL, sino que son plataformas que tienen diferencias grandes con sistemas relacionales, pero todavía utilizan el SQL. Así que, número uno, la diferencia fundamental es que se escala de manera horizontal, ¿verdad? En vez de comprar un maquinón, que eso sucede mucho con SQL Server, la base de datos va creciendo, ocupamos más CPUs, ocupamos más memoria, ocupamos pegarle una SAN, ocupamos todavía más drives dentro de la SAN, ya una vez que acabamos con toda la capacidad, pues se compra una máquina todavía más grande, con más cores, con más memoria, con más storage, y así, ¿verdad? Eso se llama escalabilidad vertical. Escalabilidad horizontal quiere decir que tenemos nodos que puede ser que tengan buena capacidad, digamos, qué sé yo, 8, 16 cores, suficiente memoria, pero no es necesario simplemente reemplazar la máquina por otra máquina más grande cada vez que hay que hacer un upgrade de capacidad, sino que nada más se agregan más nodos y se continúa creciendo el sistema de manera horizontal, ¿verdad? Esto en inglés se conoce como scale out, escalabilidad hacia afuera, en vez de hacer scale up, escalabilidad hacia arriba, que quiere decir simplemente seguir comprando máquinas más grandes. Entonces, al tener múltiples nodos, las bases de datos no SQL ni SQL ofrecen más disponibilidad porque desde su propio diseño, la replicación de datos está construida en el diseño básico del motor de base de datos. Así que si se cae un nodo, esos datos ya han sido copiados usualmente en varios diferentes nodos y lo hace más resistente a fallas, por supuesto, por esta misma razón, pero también hay problemas con la replicación de datos, ¿verdad? Problemas, y no tanto problemas, sino que digamos que hay retos con la replicación de datos y otras cosas que se pueden hacer también con la replicación de datos, ¿verdad? Así que hay otra característica fundamental también con las bases de datos no SQL y es que usualmente permiten diferentes modelos de consistencia. Y vamos a entrar muy en detalle en lo que significa esto de diferentes niveles de consistencia con un buen ejemplo. Pero al final se resume en responder la siguiente pregunta. ¿Yo quiero los datos más recientes, más verdaderos o quiero una respuesta de la base de datos lo más rápido posible? Y a veces hay que hacer ciertos compromisos para llegar a la respuesta a esta pregunta. ¿Okay? Okay. Digamos que si estamos comparando esta idea de escalar hacia afuera, ¿cómo podemos lograr eso con SQL Server? Si estamos utilizando SQL Server, hay ciertas opciones. Existe lo que se llama el multimaster con la replicación peer-to-peer. No sé si alguien aquí ha utilizado eso a escala. No funciona a escala. Una vez que usted está usando más de, qué sé yo, 5 nodos de peer-to-peer, se convierte en una pesadilla. El sistema empieza a
a producir problemas de rendimiento bastante graves porque empieza a haber mucho tráfico de replicación entre las diferentes instancias de SQL Server. El protocolo de replicación, peer-to-peer replication, está construido encima del protocolo general de replicación que utiliza una base de datos de distribución, que utiliza jobs del agent de SQL Server, que no utiliza nada de compresión en cuanto a lo que es mandar los registros, que utiliza comunicación lógica, no binaria. Bueno, tiene un montón de problemas y yo en producción nunca he visto a nadie producir más de 3 nodos multimaster y no tener problemas. Así que esta no es una solución, es una solución posible, no es una solución muy popular. La solución más popular y que probablemente mucha gente que haya visto y que en realidad es lo que más adopta la gente si ya tiene un sistema de SQL Server y quiere explorar una arquitectura de escalar hacia afuera, es tener un máster con múltiples copias de solo lectura, utilizando el feature que se llama Availability Groups, ¿verdad? Eso sí, si está con buen hardware, si está con buena conexión de red, eso puede tener muy buen performance y es una arquitectura bastante simple, ¿verdad? Tenemos una instancia que es de lectura-escritura y tenemos, por ejemplo, otro par de instancias que son de solo lectura, ¿verdad? Entonces, ahí la ventaja es que si tenemos un conjunto de consultas que son de reportes o un conjunto de consultas que son, qué sé yo, mostrar una pantalla que no va a cambiar, que no va a ser modificada por el usuario, entonces podemos utilizarlo. Utilizamos las instancias, por ejemplo, aquí la instancia 2 y la instancia 3 la utilizamos como bases de datos de solo lectura, ¿verdad? Esa es una limitación que tiene SQL Server si utilizamos los Availability Groups para hacer scale out, es que las réplicas son solo lectura. ¿Okay? Si estamos hablando de una base de datos no SQL, el escalamiento hacia afuera, es lo que se hace es que la base de datos se particiona múltiples nodos, como mencioné antes, y lo que se hace, esos particionamiento de dónde va cada cosa, se hace por medio de una función hash aplicada a una llave. Una llave quiere decir a un campo de lo que sea que usted está guardando. Y esta idea de tomar un campo de datos, aplicarle una función hash y por medio de esa función mandarlo a un nodo, se utiliza en todas las bases de datos no SQL. Esto no es algo que inventó Cosmos DB, es algo que se hace en Mongo, es algo que se hace en Cassandra, es algo que hace Cosmos DB, es algo muy, muy común que utilizan todas las bases no SQL. De esa manera, si usted tiene datos que tienen la misma llave, todos van a terminar en la misma máquina. Y por medio de utilizar una función hash, lo que se logra es que esos datos también, las diferentes llaves, se distribuyan uniformemente por el sistema, idealmente, ¿verdad? Así que aquí no tenemos una instancia, qué sé yo, podemos decir una instancia máster, la instancia primaria, lectura, escritura, sino que lo que tenemos es varios nodos que están en comunicación constante uno con el otro y todos los nodos son de lectura, escritura. ¿Okay? Y se minimizan lo que son los conflictos por el medio de utilizar este sistema de particionamientos, así que solo un nodo está escribiendo en cada partición lógica de la base de datos. Así que digamos, por ejemplo, qué sé yo, que tenemos el ejemplo del videojuego y cuando el usuario baja el videojuego, hacemos que el usuario se registre con un email, utilizamos ese email como una llave. Así que cada usuario se convierte en una partición lógica y dentro de cada uno de esos nodos, cada usuario es lectura-escritura, ¿verdad? Pero no existe un usuario que cruce los múltiples nodos, así que no hay que preocuparse por conflictos de lectura-escritura. ¿Okay? Cosmos DB tiene algo muy interesante en cuanto a los APIs. Es una estrategia de uso de Cosmos DB que Microsoft ha aplicado, que es muy interesante. Por ejemplo, en SQL Server tenemos el TSQL, que ustedes escriben nada más si quiere hacer store procedures, triggers, y es una base de datos relacional, ¿verdad? Tiene la estructura de tablas,
tiene la capacidad de establecer relaciones entre las tablas, tiene la capacidad de mantener todo tipo de constraints, de hacer joins entre tablas, múltiples joins. Bueno, estoy seguro que aquí hay gente que ha visto reportes que hacen joins de docenas, no sé, 60 tablas. Yo he visto unas cosas horribles. Pero bueno, eso es lo que permite. El modelo relacional es increíblemente poderoso para ese tipo de operaciones. Y además, durante los años, pues Microsoft ha agregado otras cosas a SQL Server, como XML, como JSON, como grafo, pero en realidad todo eso está construido encima del motor de base de datos relacional. ¿Okay? Cosmos DB tiene una estrategia, me parece a mí que es interesante, es una estrategia comercial interesante, y es que Microsoft tiene esa base de datos core, digámosle, base de Cosmos DB, y encima de esa base de datos monta diferentes APIs de cómo comunicarse con Cosmos DB. Entonces, por ejemplo, tenemos el API que es de documentos. Si algunos aquí han seguido Azure desde hace varios años, pues probablemente saben que Cosmos DB, cuando fue liberado por primera vez en Azure, se llamaba Document DB, porque solo tenía un API. Solo tenía una API y no tenía georreplicación. Después, ya ahora, en este momento que estamos grabando, ya Cosmos DB ahora tiene un montón de APIs, ahorita las vamos a ver. Y además Cosmos DB ahora tiene capacidades de replicación en todo el planeta e incluso en todo el planeta de manera multimaster. Así que se puede montar lo que es una base de datos distribuida por todos los continentes si es del caso. Tenemos el API de MongoDB. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo que digo que es una estrategia comercial muy interesante de Microsoft. Es que usted puede tener una aplicación de MongoDB y cuando usted configura el servidor de MongoDB al que se va a conectar, en vez de conectarse a MongoDB, usted le puede poner una dirección de Cosmos DB y Microsoft ha programado un API que básicamente el driver de MongoDB cree que está hablando con MongoDB, pero bajo las cubiertas está Cosmos DB. Muy interesante eso. También hay otro API que es lo que se llama un llave valor, un Key Value Store, que antes era llamado el Azure Table. Eso ya ahora está simplemente Cosmos DB lo reemplazó. No existe el Azure Table, o si existe creo que ya está lo que se llama deprecated. No se le hace más desarrollo porque la idea es que la gente use Cosmos DB y utilice simplemente el API de Azure Table. También está una API de grafo, utiliza lo que se llama el lenguaje Gremlin, que es parte de un proyecto de la Fundación Apache de tecnologías grafo. El proyecto se llama Tinkerpop. Y además, no solo MongoDB, sino que también implementaron el API de Cassandra. Entonces quiere decir que, igual que como expliqué con MongoDB, si usted tiene una aplicación de Cassandra, usted le puede poner simplemente la conexión de Cosmos DB y en vez de conectarse a un clúster de Cassandra, se está conectando a Cosmos DB y el driver no sabe que está hablando con Cosmos DB. Y esta última la pusieron hace un par de meses, etcd. Si ustedes han seguido o tienen familiaridad con Kubernetes, los clústeres de Kubernetes utilizan una base de datos que se llama etcd para guardar información, los metadatos y el estado del clúster de Kubernetes. Entonces, el grupo de Microsoft lo que hizo fue implementar etcd en Cosmos DB, así que si usted está utilizando un clúster de Kubernetes, en vez de utilizar un etcd que vive dentro del clúster de Kubernetes, puede utilizar Cosmos DB como su base de datos etcd para sus clústeres de Kubernetes. ¿Okay? La estructura lógica, hay ciertas diferencias entre SQL y Cosmos también. SQL Server está el concepto de la instancia. La instancia es como decir la entidad más arriba en la jerarquía. Y las instancias tienen múltiples bases de datos. Y dentro de las bases de datos tenemos store procedures, tenemos triggers, tenemos funciones. Dentro de la base de datos tenemos tablas y dentro de las tablas pues tenemos registros individuales, ¿verdad? Cosmos DB tiene el concepto de una cuenta. Dentro de la cuenta, usted puede crear múltiples bases de datos.
Dentro de las bases de datos, usted puede crear múltiples contenedores. En este caso, ahí puse colección para utilizarlo como un ejemplo, pero generalizando, en realidad es un contenedor. Y no me refiero, no hay que no confundir con el concepto de contenedor de Docker o Kubernetes. No, eso es otra cosa. Sino que simplemente es, ¿por qué se le dice un contenedor? Porque en realidad eso es lo que es. Si usted está utilizando Cosmos DB como una API de documentos, entonces su contenedor es una colección de documentos. Si usted está utilizando Cosmos DB con el API de grafo, entonces su contenedor es un grafo. Y en vez de documentos, lo que tiene son nodos y aristas. Si usted está utilizando Cosmos DB con el API de Cassandra, su contenedor entonces es una tabla. Y en ese caso no tiene documentos, sino que tiene registros de Cassandra, ¿verdad? Entonces, por eso es que se utiliza ese concepto de contenedor, porque en realidad es, dependiendo del API que utiliza, ese contenedor tiene diferentes roles, ¿verdad? Aquí está la idea de aquí de contenedor de Cosmos DB. Puede ser una colección, un grafo, una tabla. Y la manera en que eso funciona, pues simplemente, de nuevo, es un espacio en teoría ilimitado, porque usted simplemente carga datos y si usted continúa cargando datos en diferentes llaves, el sistema automáticamente va a continuar dividiendo la cantidad de datos que usted utiliza y utilizando más nodos y más nodos y más nodos. Por supuesto que en algún momento pues vas a llenar la capacidad de lo que Azure ofrece y probablemente hay que llamar soporte y decirle, pero bueno, para la gran mayoría de personas eso no va a ser nunca un problema. El mismo Microsoft utiliza Cosmos DB, de hecho, como uno de las bases de datos que se utilizan para el portal de Azure alrededor del mundo. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, que tengamos una llave que va de 1 a n, entonces el sistema simplemente distribuye las particiones por todos los diferentes nodos, la colección, el grafo o la tabla, vive dentro de cada uno de estos nodos y además se copia. Conforme uno va escribiendo, los nodos además comunican entre uno y el otro, así que si por ejemplo el nodo 1 se fuera a caer, nodo 2 y 3 igual tienen copias de la información de nodo 1 y pueden asumir ese rol, mientras que el sistema hace un rebuild y vuelve a poner otro nodo extra dentro de la colección. ¿Okay? Y todo eso, la belleza de todo esto, por supuesto, es que este es un sistema completamente manejado por Microsoft, ¿verdad? No es algo que uno instala y que uno tiene que montarle su propio clúster. No. Esto es un sistema 100% PaaS, plataforma. No hay hardware, no hay VMs, no hay nada de eso. Usted nada más tiene el endpoint, la información de conexión de Cosmos y nada más. ¿Okay? El contenedor es la entidad de espacio y opcionalmente de rendimiento. Cuando Cosmos DB fue lanzado, bueno, DocumentDB, después Cosmos DB, la manera en que se administraba el rendimiento era darle cierta capacidad de recursos al contenedor, no a la base de datos. Desde hace, creo que tal vez unos 6 meses o un poquito más tal vez, Microsoft liberó la función de poder darle recursos a la base de datos y crear múltiples colecciones dentro de la base de datos o múltiples contenedores. Y de esa manera poder compartir recursos dentro de las bases de datos, no solo asignarlos específicamente a un contenedor. ¿Okay? Capacidad de transacciones en SQL Server, por ejemplo, si tenemos transacciones, las transacciones pueden cruzar tablas, las transacciones pueden cruzar bases de datos. Si tenemos, qué sé yo, 3 bases de datos en una sola instancia, podemos hacer una transacción que cambia datos dentro de las 3 bases de datos en la misma instancia. O incluso utilizando el MSDTC, podemos hacer transacciones que cruzan diferentes instancias de SQL Server. Ahora, esto es muy diferente. Perdón, y además se pueden escribir en T-SQL, ¿verdad? Se escriben en T-SQL, se puede hacer en código almacenado, se puede hacer ad hoc. Si escribimos begin transaction en Management Studio, por ejemplo, ¿verdad? Y nada más le damos correr, típico caso del usuario que deja bloqueado a todo el mundo. En Cosmos DB las transacciones
no cruzan las fronteras de una partición. Eso es muy, muy, muy importante. Quiere decir, si yo me voy de nuevo a mi ejemplo de que yo estoy haciendo un juego y los jugadores se loguean con su email, si yo ocupo hacer una transacción, las transacciones no van a poder cruzar la frontera de los jugadores. Quiere decir que si yo soy jugador Warner, las transacciones que hace Cosmos DB tienen que ser siempre en el scope de los datos de Warner. Y si yo ocupo hacer una transacción que, por ejemplo, cambie algo de Warner para después cambiar algo de Carlos, Cosmos DB no soporta ese tipo de transacción. Si usted tiene que implementar algo así, tendría que manejarlo en la capa de la aplicación. La idea aquí, por supuesto, es como les digo de nuevo, cada producto tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. ¿Por qué Cosmos DB no soporta transacciones que crucen fronteras de una partición? Porque las particiones puede que no estén en los mismos nodos, ¿verdad? No hay una garantía de que una partición que no tenga el mismo valor de la llave esté en el mismo nodo. Entonces, ¿qué sucede? Que Microsoft no quiere comprometer el rendimiento de Cosmos DB, simplemente permitiendo hacer transacciones que tienen que cruzar la red, ¿verdad? Estoy seguro que podrían implementarlo si quisieran, pero probablemente las transacciones serían muy lentas y no realmente limitaría lo que es el throughput de Cosmos DB. Así que usted tiene un escenario donde usted de verdad ocupa hacer ese tipo de transacciones muy complicadas, pues entonces simplemente Cosmos DB no es el producto para su escenario. Y para eso, si usted quiere utilizar una base de datos que ha sido probada por más de casi más de 20 años, que está fácil de obtener, que no es muy cara, etcétera, etcétera, pues entonces haga el desarrollo en SQL Server, ¿verdad? De nuevo, no es un reemplazo. Y lo otro que es muy diferente es que Cosmos DB, si usted tiene que hacer transacciones, se hacen en JavaScript. Así que no se hacen en SQL. Okay, así que hagamos un break aquí y vamos a hacer el primer demo de cuál es la experiencia de crear una base de datos en Cosmos DB. Aquí estoy logueado ya a mi portal de Azure. Voy aquí a ir a Cosmos DB y voy a enseñar, por ejemplo, la que ya tengo lista para hoy. Creo que es esta que se llama Warner. Esperemos que cargue aquí. Y aquí pueden ver que yo tengo Machines, Factory y el throughput de esta base de datos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Tengo los contenedores que están dentro de mi base de datos, en esta cuenta de Cosmos DB. La base de datos se llama Factory y el contenedor se llama Máquinas, Machines. Y el throughput, lo que es el rendimiento, está puesto en 500 en este momento. En las siguientes filminas que ya ahorita vamos a ver, ya vamos a cubrir en qué es esto de los request units. Por ahora nada más es saber que es una medida de rendimiento. Si queremos, podemos crear otro contenedor dentro de esta base de datos. Por ejemplo, también tiene un explorador de datos. Esperar que cargue. Y aquí aquí está la base de datos Factory y aquí está esta colección que se llama Machines, máquinas. Aquí puedo crear otro contenedor dentro de esa base de datos o puedo crear una nueva base de datos. Por ejemplo, aquí digamos que quisiera crear otro contenedor. Puedo utilizar la base de datos existente, Factory, y voy a enseñarles aquí lo que hay que poner. No lo voy a crear, nada más es para enseñar lo que se pone. El container ID es cualquier cosa, como si estuvieras creando una tabla, ¿verdad? Digamos, si tenemos máquinas, digamos que tuviéramos otra colección, que es empleados. Aquí hay que poner la llave de partición, ¿verdad? De Cosmos DB, como he explicado antes. Esta llave hay que tener mucho cuidado cuando usted la escoge. Es crítico, importante, fundamental en el diseño que usted escoja una buena llave de partición. Tiene que ser una llave que distribuya los datos de manera uniforme. Tiene que ser una llave que de verdad refleje cómo su aplicación va a ser utilizada. Porque de nuevo, como acabamos de ver en los slides, si escoges una llave mala que no refleja cómo la aplicación va a ser utilizada y después ocupa transacciones, por ejemplo, y resulta que todas las transacciones que usted quiere van a cruzar
la frontera de las particiones porque la llave que escogimos está muy mala, pues entonces vamos a tener muchos problemas. El ejemplo que yo doy muy común es por ejemplo, utilizar, qué sé yo, que estamos desarrollando una aplicación y decidimos que la llave de partición sea un país, por ejemplo, y después tenemos un montón de usuarios que son de un solo país, y entonces quiere decir que tenemos un nodo que tiene todos los datos y solo ese nodo es el único que está ocupado y el resto de los nodos no están haciendo nada, ¿verdad? Es un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado escogiendo la llave de partición. Y aquí es donde se escoge lo que es la capacidad del sistema. En comienza en 400 y puede ir hasta 100.000 request units, unidades de requests, de pedidos, de consultas básicamente, y nos da un estimado de lo que se puede, lo que se va a cobrar. Y además Cosmos tiene la capacidad, el único constraint que Cosmos tiene es que sí puede hacer constraints de unique, de que algo sea único, un field, un campo en el documento que tiene que ser único. ¿Okay? No lo voy a crear porque ya lo tengo creada, así que voy a cerrar esto. Alright. Oh. La conexión del portal. Fue el portal o el VM. Creo que se me... Ah, ok. Ya ahorita vamos a ver si se reconecta. Vuelve a la vida. Ok. Listo. Ok. Eso es Cosmos DB en general. Y este container, si yo voy en él, pues simplemente vuelvo aquí a lo que es el Data Explorer. Aquí pueden ver que ya tengo varios documentos también. Estos son documentos que ya había precargado cuando estaba corriendo, probando los demos antes de la sesión. Y se pueden cambiar otras cosas aquí del contenedor, por ejemplo, lo que es el scale, si queremos bajar la cantidad de request units que se utilizan. De hecho, que lo voy a poner de nuevo en 400. Y lo que es, si estamos utilizando multimaster, se puede poner la política de resolución de conflictos y otras características también aquí. Por ejemplo, esto que dice time to live se puede activar. El time to live es interesante, simplemente es que cuando se crea un documento, uno lo puede poner a Cosmos DB que automáticamente después de cierta cantidad de tiempo lo deseche, por ejemplo. Muy interesante eso también. Voy a dejarlo aquí en 400 y salvar y listo, ya está en 400. Ok, eso es la experiencia básica aquí en el portal, lo que es crear una base de datos y podemos ver que aquí también se puede manejar lo que es los procedimientos almacenados, las funciones o los triggers. De nuevo, esto no se escribe en SQL, sino que hay que escribirlos en JavaScript. Okay. All right. Vamos a ver cómo quito esto. Okay. Listo. Ok. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es el rendimiento. El botón de turbo, si ustedes se acuerdan, de aquellos CPUs viejísimos que hay que apretarles un botón de turbo. Bueno, siempre hay que estar apretando el botón de turbo, porque si usted no apretaba el botón de turbo, no tiene el CPU, corría a la mitad de la velocidad. Era un botón de turbo de engaño. El modelo de rendimiento de Cosmos. Esto se define por lo que habíamos visto aquí en el portal, request units por segundo. ¿Verdad? ¿Qué es esto de request units? Pues básicamente es que cualquier operación que usted hace en Cosmos DB, ya sea escritura o sea lectura, consumen una cantidad determinística de request units. Quiere decir que, por ejemplo, si yo escribo un documento de 1 kilobyte y cuando yo escribo ese documento de 1 kilobyte, Cosmos DB me dice, bueno, eso le acaba de costar 3 request units y yo quiero escribir 100 documentos por segundo, pues entonces quiere decir que yo tengo que tener por lo menos 300 request units por segundo para poder satisfacer la necesidad de mi aplicación. Si yo tengo una consulta que consume 16 request units y quiero correr esa consulta igual 10 veces por segundo, entonces esa consulta me va a consumir 160 request units por segundo.
El portal y el SDK de Cosmos DB ofrecen maneras de poder ver cuánto consume de request units en una consulta específica, así que no es cuestión de simplemente de adivinar, sino que se puede determinar con cierta exactitud cuántos request units se van a ocupar, dependiendo de lo que uno estime que van a ser la cantidad de operaciones de la aplicación. Y si ocupamos más, ocupamos menos, el sistema es bastante eficiente en aumentar o disminuir la capacidad de la base de datos. Los request units se pueden asignar a una base de datos y son compartidos por todos los contenedores dentro de esa base de datos o directamente a un contenedor. En el caso que yo acabo de mostrar, ahí no están asignados a la base de datos. Esos 400 RUs o RUs estaban asignados directamente al contenedor de machines. Y el consumo de request units depende de el tamaño del ítem. Por ejemplo, si es un documento y el documento, escribir un documento de 10K, por supuesto, va a consumir más request units que un documento de 1K, por ejemplo. El tamaño del contenedor, si estamos cargando un container que tiene 10 gigas, o si estamos cargando un container que tiene 100, o si estamos tratando de leer una consulta en un container de 1 giga comparado a leer una consulta en un container de 100, pues obviamente esto va a afectar la cantidad de request units. La consistencia de los datos, de hecho, cambia el costo de los request units, lo cual es muy interesante porque quiere decir que si manipulamos la consistencia de los datos en nuestro beneficio, podemos sacarle más jugo al limón y conseguir más consultas por la misma cantidad de request units. Muy importante. Y otra cosa muy importante es que si utilizamos una política de índices más favorable para el consumo de request units, podemos bajar el consumo de request units también. Y vamos a hablar un poco aquí de lo que es las políticas de índices también. Y obviamente si usted escribe un SQL mucho más complicado que simplemente hacer un select from where, entonces es probable que el costo de request units vaya a ser más alto. Particionamiento de llaves, como estaba mencionando antes, esto es importantísimo, escoger una llave que de verdad sea apropiada para la base de datos que estamos montando. Porque los request units de un contenedor se dividen entre sus particiones físicas. Por ejemplo, si tenemos 2500 RUs y el sistema termina utilizando 25 particiones, pues entonces cada partición va a utilizar 100 RUs por segundo por partición, ¿verdad? Si una partición es dominante, entonces se convierte en un hotspot del sistema, se convierte en un nodo que va a estar muy ocupado, mientras que los otros nodos van a estar muy relajados sin ser utilizados y entonces no se le saca provecho a la arquitectura distribuida del sistema, ¿verdad? Actualmente hay un límite de que los datos por cada llave de partición no pueden exceder 10 gigas. O sea, si yo estoy, de nuevo, hagamos el ejemplo de la aplicación del videojuego. Si yo decido utilizar el usuario como para la llave de particionamiento, entonces de antemano tengo que saber que cada usuario no puede consumir más de 10 gigas de mi base de datos de Cosmos DB. ¿Ok? Y por eso es otra razón por la cual no es buena idea utilizar llaves que tienen una granularidad muy alta también, como estaba diciendo anteriormente, por ejemplo, país, y después resulta que por alguna razón la aplicación se hizo muy popular en Brasil, se hizo muy popular en Estados Unidos, se hizo muy popular en India, imagínense, y entonces no hay manera de que no se lleguen a los 10 gigas de espacio en esa llave, ¿verdad? Así que, de nuevo, lo importante es no tener un nodo que contenga la gran mayoría de los datos. Lo ideal es que todos tengan una cantidad uniforme distribuida de los datos de todo el contenedor. ¿Okay? Índices. Hay una característica muy interesante y es que la configuración predeterminada de Cosmos DB es tener un índice para cada propiedad de un documento o de una tabla o de un grafo.
Alguna gente dice, bueno, pero ¿por qué esa configuración predeterminada así tan agresiva de ponerle un índice a todo? La respuesta es que la decisión de diseño de Microsoft fue de hacer Cosmos DB lo más, que utilizar el término plug and play, lo más fácilmente de utilizar y de rápidamente tener buen rendimiento, ¿verdad? Si Cosmos DB tuviera una configuración predeterminada de no tener índices de nada, como decir SQL Server, quiere decir que le tenemos que pedir al usuario que sean ellos los que empiecen a crear índices y sacarle rendimiento a la base de datos por medio del usuario creando índices. Aquí la idea es que desde el comienzo el usuario tenga muy buen rendimiento y después el usuario puede decidir cuáles propiedades no incluir en el índice. ¿Okay? Obviamente, la cantidad de índices afecta el espacio, el consumo de request units, así que si no ocupamos hacer filtros en cada propiedad, pues entonces no hay necesidad de tener esas propiedades dentro del índice, ¿verdad? Simplemente las podemos eliminar de los índices que Cosmos DB mantiene. Hay varios tipos de índices. Está el índice hash, que sirve para igualdades. Están índices de rango, que es como decir un cluster index de SQL Server, un B-tree, que puede resolver algo que sea mayor o menor o un between. Y además hay índices espaciales porque Cosmos DB en el API de SQL de documentos tiene soporte para ciertos tipos de datos espaciales y para hacer queries de espacial en manejar mapas. Los índices se pueden actualizar de manera consistente. Eso quiere decir que usted escribe o cambia un documento y el índice se cambia inmediatamente. O se pueden también actualizar de manera perezosa, se llama lazy, que eso quiere decir que usted puede cambiar un documento o puede cambiar una propiedad y el índice no lo va a reflejar inmediatamente, sino que hay un proceso, hay un thread ahí de background que de manera perezosa, cada ciertos segundos se despierta, va y busca los cambios y va actualizando los índices. Si usted cambia, por ejemplo, si usted ve que su aplicación se maneja bien con la consistencia eventual de un índice perezoso, pues usted puede cambiar esa configuración y de hecho que la escritura entonces va a consumir menos request units que si usted tuviera un índice consistente. ¿Okay? Y también se puede simplemente ser ninguno, y ninguno pues lo que hace es que Cosmos no tenga índices del todo. No recomendaría esto porque tener una base de datos de Cosmos sin índices, donde básicamente todas las consultas se resuelven por medio de scans, consumiría una gran cantidad de request units. O sea, cualquier consulta llegaría muy fácilmente al límite de los request units por segundo que esté utilizando. Y hay dos modos de hacer índices también, el modo automático, que es simplemente así como funciona SQL Server, cualquier registro que usted pone, si hay un índice para esa columna, pues se agrega al índice y ya. Y hay otro modo que es el modo manual, que quiere decir que usted dice índice solo manual y cuando usted crea un documento, se le puede poner un tag en el SDK que dice, este documento sí quiero que esté en el índice. Yo la verdad no le veo mucho uso, no sé por qué. Y pues está bien, si alguien quiere tener ese control así tan estricto de lo que se agrega en un índice o no, yo no le veo tanto uso, pero ahí está en todo caso. Si alguien quisiera armar una solución de que depende de especificar cuál documento específico se agrega en un índice, pues puede hacerlo. Algo interesante en los cambios en la política de índices es que son siempre en línea y muy bueno es que no tienen impacto en los request units. Por ejemplo, es muy común, ¿cuántos aquí están acostumbrados a que el mantenimiento de los índices
tiene que correr en su SQL Server a las 3 de la mañana de sábado a domingo, porque hay que minimizar toda la posibilidad de que alguien esté usando el SQL Server, porque los índices consumen un montón de recursos, ¿verdad? Esto no es así en Cosmos DB. Si usted hace un cambio en la política de índices, los recursos del sistema que se requieren para cambiar su política de índices no se toman de su pool de request units, ¿ok? No afectan la cantidad de request units que usted tiene para su lectura y escritura de documentos o de grafos o de lo que sea que usted esté haciendo. Y lo único importante es saber que durante la transformación de una política de índices a otra, durante este espacio de tiempo con las flechas aquí, cambio, el sistema utiliza consistencia eventual. Y ya vamos a hablar de lo que es consistencia eventual en detalle. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer un demo aquí ya con Cosmos, de verdad. Yo tengo una aplicación demo que fue con la que utilicé para escribir esas máquinas. Y la idea es que es un conjunto de máquinas que mandan su información de ¿cómo se llama? De telemétrica, de sensores de temperatura de Cosmos DB a qué sé yo, si tuviéramos una fábrica en Guatemala, una fábrica en Canadá, una fábrica en India, entonces las diferentes fábricas estarían utilizando los esto más grande. Las diferentes fábricas estarían utilizando los diferentes bases de datos de Cosmos, ¿ok? Entonces, en este caso aquí es nada más poner una fábrica, no importa lo que pongamos. Y después tengo la aplicacióncita que lo que hace es simular la cantidad de máquinas que escriben o leen de Cosmos DB simultáneamente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si queremos decir, qué sé yo, que tenemos 3 máquinas en la fábrica en Estados Unidos y que hacen 5 llamadas por segundo, entonces vamos a probar esto por 3 iteraciones y queremos empezar escritura y simplemente va a empezar a correr. Y aquí podemos ver cuánto consumió en request units. Podemos ver que, pues como estamos repitiendo el mismo workload cada segundo, pues siempre recibimos aproximadamente la misma cantidad de request units. Y además, al final tenemos aquí un resumen de la cantidad de llamadas por segundo que hicimos, cuántas fueron exitosas y cuántas tuvieron excepciones. Cuando le pedimos más al sistema de lo que el sistema puede ofrecer, es cuando empezamos a tener excepciones, ¿ok? Si nos sobrepasamos del límite. Entonces, por ejemplo, si yo aumento aquí la cantidad de máquinas, que si yo quiero 8 máquinas y ahora quiero esas 8 máquinas haciendo 4 llamadas por segundo, hagamos 3 iteraciones y volvemos a probar. Y vamos a ver cuánto consume. Y podemos ver aquí, por ejemplo, ya aumentó la cantidad de llamadas exitosas, decimos 91 exitosas, pero igual todavía tenemos suficiente con los 400 RUs y no estamos generando excepciones. Así que voy a hacer esto todavía más alto. 12 máquinas que hacen 8 llamadas por segundo y hagamos igual 3 iteraciones y vamos a ver si recibimos excepciones. En este caso todavía no, así que vamos a hacer todavía más. Vamos a poner 14 máquinas con 8 llamadas por segundo. Y vamos a ver cómo nos va. Y ahora sí podemos ver, ¿ok? En este caso, ya el sistema ya tuvo problemas. Lo que se le activa lo que es el throttle, que quiere decir básicamente Cosmos dice, oh, muchas consultas por segundo. Empiezo a rechazar consultas. Y podemos ver entonces en este caso, ya tenemos 190 llamadas con excepciones que fueron rechazadas por Cosmos.
¿Okay? Lo que es muy bueno de este sistema es que los cambios en lo que es capacidad del sistema suceden muy rápido. Entonces, por ejemplo, acabamos de tener este problema donde tenemos excepciones, estamos recibiendo mucho tráfico, por ejemplo, pues rápidamente uno podría hacerle un resize al sistema, que le dice un resize 500, y yo vuelvo a correr el mismo workload y vamos a ver cómo se comporta ahora. Y podemos ver, ahora sí, ya ejecutó 241 llamadas y en este caso no hubieron excepciones. Y el cambio de 400 request units a 500 request units, ustedes vieron aquí en el demo, es básicamente es instantáneo. No es como por ejemplo hacerle un resize a un VM, que hay que bajarlo y volver a hacerle un restart básicamente. No es como hacerle un resize a un Azure SQL Database, que desafortunadamente alguna vez, dependiendo de lo que usted quiera hacer, el cambio del tamaño puede durar horas en cambiar una base de datos, así que no, el sistema aquí es muy responsivo a lo que es el cambio de request units. Rápidamente se pueden aumentar, rápidamente se pueden disminuir también. Okay. All right. Aquí sigamos en lo que es lo de consistencia. El dilema de la consistencia, como había mencionado antes, es datos más recientes o una respuesta lo más rápido posible. ¿Y por qué no se puede tener los dos? Y si alguien quiere ahondar mayor en el tema de por qué no se pueden tener los dos siempre, esto se llama lo que es el teorema CAP, Consistency, Availability and Partitioning. Hay investigación y papers que pueden leer acerca de esto y de por qué siempre hay cierta compromiso entre estas tres propiedades de un sistema distribuido. ¿Okay? Así que digamos, por ejemplo, ¿cuál es el problema entre consistencia y la latencia de los datos? Pues en un solo centro de datos, o si es un par de data centers que están separados por unos cuantos kilómetros, en realidad no es mucho problema esto de la consistencia, porque los datos actualmente se replican muy rápido y los valores en las bases de datos pueden converger en capacidad de milisegundos. El problema es cuando ya empezamos a construir sistemas que realmente están distribuidos geográficamente sobre distancias grandes. Como estaba mencionando el ejemplo de antes, teníamos el Domino's, teníamos el IoT de Toyota, teníamos Jet, teníamos el juego, teníamos el Real Madrid. Estos son aplicaciones o marcas que están buscando usuarios en todo el mundo, ¿verdad? Y de nuevo, es algo muy interesante porque de la manera que la tecnología funciona hoy, cualquiera de nosotros que estamos en esta llamada, tal vez tenemos una buena idea para construir una app, para construir un videojuego, para celulares, móviles, podemos ponerlo en una store, en una app store de Google, de Apple, y llegar a una audiencia global. Así que el requerimiento de tener buenas performance, de tener buena recuperabilidad y de tener latencia baja para una audiencia global no es solo para compañías gigantescas, puede ser también para un startup que tiene una idea de una aplicación que simplemente se puede hacer marketing a muchos audiencias alrededor del mundo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las dificultades de trabajar con sistemas que están geográficamente distribuidos por distancias muy grandes se hacen más importantes en sistemas como Cosmos DB, que ayudan a poder montar sistemas de este tipo de escala, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos diferentes modelos de consistencia que ofrece Cosmos. En un extremo del rango está la mayor fidelidad, que también quiere decir que la mayor latencia, o sea que duramos más en tener la respuesta, y la menor disponibilidad, que quiere decir que puede ser que hayan eventos que afectan la disponibilidad del sistema. Al otro lado tenemos la menor fidelidad, pero sin embargo ofrece la menor latencia. Quiere decir que si yo acepto datos
donde tengo menos garantías de que los datos sean los más verdaderos, pues entonces puedo responder más rápido a una consulta. Y dado que tengo dado que no ocupo esas garantías de fidelidad, también me da mayor disponibilidad, porque quiere decir que si existe una copia de los datos, a pesar de que sea una copia vieja, igual podría utilizarla para responder consultas, ¿verdad? Entonces, así es como tenemos los modelos de consistencia, el que se apega más a la mayor fidelidad, con mayor latencia, menor disponibilidad, es el fuerte, strong, el límite de vejez, que se conoce como bounded staleness en inglés, sesión, session, prefijo consistente, consistent prefix, y la consistencia eventual. El fuerte dice, yo siempre leo lo más reciente. Límite de vejez quiere decir, bueno, quiero lo más reciente, pero estoy ok si es, qué sé yo, si es más viejo que 5 minutos, o incluso si es más viejo que media hora, cualquier cosa así. Sesión quiere decir, si yo escribo algo, quiero siempre leer lo que yo escribí de manera fidedigna. O sea, ponerme dentro de una burbuja, y dentro de mi burbuja de sesión tengo una consistencia que parece como si fuera fuerte. Prefijo consistente lo que dice es que cuando yo hago consultas voy a leer los datos en el orden en que fueron cambiados. No tengo una garantía de edad. Puede ser que los datos sean más viejos de lo que es actualmente, pero nunca los voy a leer en diferente orden. Y vamos a hacer un ejemplo de cómo se ve eso en la vida real. Consistencia eventual simplemente dice, pues usted puede leer lo que quiera, no hay garantía de nada, puede ser que esté viejo, puede ser que no. La única garantía es que si este dato en particular deja de ser escrito o deja de ser actualizado, eventualmente pues van a converger todos los nodos. ¿Okay? Vamos a un ejemplo. Digamos que tengamos un vuelo de un avión que va desde La Paz, Bolivia, a San José, Costa Rica. Ese tipo de trayectoria tendría que sobrevolar Colombia. Cosmos DB, digamos que tenemos Cosmos DB en 2 regiones, en Brasil y en Canadá, bien separadas cada una de la otra. Y queremos hacer una consulta de cuál es la última ciudad que el avión ha sobrevolado. Y en este momento el avión está haciendo esta trayectoria. Ahí está el avión, pasó por Bogotá y después pasó por Medellín. O sea, acaba de pasar por Medellín. ¿Okay? Entonces, si tenemos consistencia fuerte, el avión acaba de pasar sobre Medellín y envió un mensaje a la región de Azure en Brasil. Entonces, quiere decir que la aplicación en Canadá, por ejemplo, si corre la consulta, para recibir la respuesta de Medellín, requiere leer la copia en Brasil. O sea, la mayor latencia posible. Yo tuve que cruzar el continente para poder tener la respuesta fuerte. ¿Okay? Si tenemos límite de vejez, bueno, sabemos que el avión acaba de pasar sobre Medellín, pero también pasó sobre Bogotá. Digamos que pasó sobre Bogotá hace 45 minutos y hace 10 minutos sobre Medellín. Si hacemos una consulta con límite de vejez de 30 minutos, la respuesta puede ser Medellín o Bogotá, porque la garantía de 30 minutos todavía se respeta en cualquiera de los dos casos. Pero si yo hago la consulta de límite de vejez de 5 minutos, la respuesta tiene que ser Medellín. Si estoy utilizando sesión, quiere decir que el avión, digamos que tenemos una internet por satélite y el avión tiene una consola que está escribiendo y está leyendo, pues siempre y cuando sigamos utilizando esa sesión, vamos a poder seguir leyendo lo que estamos escribiendo. O sea, el avión mismo siempre va a resolver que acaba de pasar por Medellín. Prefijo consistente, de nuevo, quiere decir que el orden de los datos, en cómo van cambiando, va a respetar cómo sucedió en la realidad. Quiere decir que, por ejemplo, sabemos que el avión pasó por Bogotá y después pasó por Medellín. Si yo hago una consulta con prefijo consistente, puede ser que responda a Bogotá o puede ser que responda a Medellín, porque no hay garantía de qué tan viejos los datos son. Pero si yo recibí una respuesta de que pasó por Medellín y vuelvo a hacer la consulta después, no me va a responder de que ahora pasó por Bogotá, como si el avión se estuviera devolviendo, porque eso no es un orden que refleja lo que sucedió en realidad, ¿verdad? Finalmente, la consistencia eventual, como no produce ninguna garantía de ese tipo, la respuesta de cuál fue la última ciudad que sobrevoló el avión
puede ser Medellín o puede ser Bogotá. Y además puede darse el caso de que yo lea Medellín y un minuto después repita la consulta y ahora lea Bogotá. Y en este caso me da un orden de cambio de los datos que no es consistente con lo que sucedió en la realidad. Da la impresión de que, por ejemplo, el avión se está devolviendo. Y eso es porque simplemente consistencia eventual no produce ninguna garantía. Otra que cuando se detienen todos los cambios, eventualmente todos los datos van a converger. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente cuando el avión aterriza en cierta cantidad de tiempo, todos los registros van a decir que la última ciudad que sobrevoló el avión fue Medellín, por ejemplo, ¿verdad? Pero no hay ninguna garantía. ¿Okay? Lo bueno de todo esto es que Cosmos DB maneja todo eso automáticamente. El modelo de consistencia se puede configurar a diferentes niveles, bases de datos, al cliente que se está utilizando o incluso a nivel de consulta individual. Entonces, lo importante es que la gente que administra Cosmos, la gente que desarrolla en Cosmos, que todos hablen el mismo lenguaje dentro de los mismos parámetros, que no sea que alguien dice, es que yo pienso que eso podría ser una consulta que utilicemos prefijo consistente para que sea más barata en términos de request units y otra persona no tenga ninguna idea de lo que es prefijo consistente o tenga, todavía peor, una interpretación incorrecta de lo que es prefijo consistente. Es importante que todo el mundo entienda bien qué es lo que hacen estos modelos de consistencia y cuáles son las garantías que ofrecen para que todo el mundo esté en la misma página, todo el mundo hablando el mismo lenguaje. ¿Okay? Y nada, voy a hacer un demo aquí de lo que es el impacto de la consistencia en lo que es el consumo de los request units. Así que, por ejemplo, si yo hago aquí un status de este cliente, pueden ver aquí que está en nivel de consistencia bounded staleness, en límite de vejez. Así que voy a hacer un reset. Vamos a volver otra vez a las 3 máquinas con 3 llamadas, 3 iteraciones, algo así bastante relax para Cosmos DB. Y hacemos una consulta. Vamos a ver la cantidad de request units que se consumen. Aquí pueden ver. Y ahora voy a cambiar la consistencia de límite de vejez a session. Y si se acuerdan de la flecha, el orden es fuerte, límite de vejez y session. O sea, estoy pasando de una consistencia más fuerte a una consistencia más débil. Ok, ya lo cambié, le doy status, podemos ver, está ahora cambiado a session. Y si vuelvo a correr el mismo workload aquí de lectura, vamos a ver cuánto nos da. Ok, entonces podemos ver aquí arriba, le hago el zoom. La gran mayoría consumieron 58, 59 request units. Y en el momento en que yo los paso a hacer consistencia session, entonces empieza a consumir aproximadamente la mitad. ¿Quiere decir esto? Es un descuento bastante grande, 50%. Si yo puedo vivir con la respuesta de unas consultas en niveles de consistencia más débiles, potencialmente puedo aumentar hasta el doble el throughput de mi aplicación. Así que es muy importante de nuevo manejar este concepto bien. ¿Ok? Ok. Y cerrando el candado aquí, vamos a hablar de seguridad. Características de seguridad en su mayoría es muy similar a SQL. No va a ser nada que sea muy exótico para alguien que tiene experiencia de SQL Server. Microsoft hace encripción de almacenamiento similar al TDE de SQL Server. Y en tránsito, el endpoint de Cosmos siempre es HTTPS, o sea, con certificado de SSL. El sistema tiene un firewall para IP, o sea, le puede poner el IP específico que se puede conectar, o lo que se llama un service endpoint, quiere decir que solo una red virtual específica se puede conectar a Cosmos. Ofrece la característica de auditoría de operaciones, si es el caso. Escribí un log gigante ahí con todas las operaciones que se hacen. Si alguien ocupa eso, pues me imagino que tal vez algún auditor, si a alguien se le ocurre utilizar Cosmos para operaciones financieras o algo así. Pero bueno, ahí está. Y el control de acceso se puede hacer por medio de roles de Azure. Utilizando el Azure ID, se le aplica un rol nativo de Azure. O se puede utilizar lo que se llama una llave, una master key, una llave maestra,
Eso es lo que estoy utilizando yo en mi aplicación por simplicidad. Simplemente utilizo el master key del Cosmos. Y existe lo que se llama un token de recursos, que quiere decir que es básicamente una llave temporal que se asigna a un recurso específico y se le puede entregar a un usuario y qué sé yo, que expira en media hora, una hora o algo así. ¿Okay? La única diferencia aquí es que ustedes pueden ver, no existe en realidad una manera de asignar permisos a identidades de Azure en términos de decir, por ejemplo, usted solo tiene acceso a esta tabla, o usted solo tiene acceso a esta partícula, este store procedure, por ejemplo. Eso no lo ofrece Cosmos DB. En ese caso, la seguridad de SQL Server, bueno, por supuesto, SQL Server tiene más de 25 años de existir. Esas características son muy completas en SQL Server y Cosmos no le llega a ese nivel, el nivel que tiene SQL Server todavía en términos de poder definir seguridad de una manera tan granular. ¿Okay? Recuperando la base de datos, lo que es respaldos, cada 4 horas Microsoft toma un respaldo automático y los últimos 2 respaldos siempre están almacenados por Microsoft. Este horario no se puede modificar. ¿Okay? Si los datos de Workaround se corrompen de manera accidental o de manera maliciosa, hay que contactar al soporte de Azure en menos de 8 horas. ¿Por qué menos de 8 horas? Porque solo se mantienen los últimos 2 y se toman automáticamente cada 4. Quiere decir que si usted duró 10 horas desde el momento en que alguien hizo el delete accidental, pues puede ser que cuando usted llame, ya Microsoft haya desechado el backup que tenía los datos y usted ahora no tiene nada. ¿Okay? Así que muy importante. Si usted borra la base de datos, esos últimos 2 respaldos, Microsoft los va a almacenar por 30 días. En caso de que usted se arrepienta, puede llamar de nuevo a soporte y soporte le puede restaurar la base de datos. No existe lo que se llama el Self-Service Restore, la restauración self-service que usted mismo la activa en el portal, como con Azure SQL DB. Tal vez, me imagino que en algún momento lo van a programar y estará disponible, pero en este momento hay que hacer llamada al soporte para que le hagan el restore por usted. ¿Okay? Lo que es alta disponibilidad o recuperación de desastres, pues es una capacidad básica del sistema. Ya está diseñado core desde el sistema. El sistema está distribuido en múltiples nodos. Entonces, alta disponibilidad, no hay que hacer nada. Simplemente es parte del diseño del sistema. Lo que es recuperación en múltiples regiones se utiliza con lo que es la georreplicación. Cosmos soporta georreplicación en muchas regiones de Microsoft e incluso soporta lo que es el multimaster, o sea, escribir y leer en múltiples regiones del mundo. Y de nuevo, la idea aquí es disminuir la latencia global, ¿verdad? Si yo tengo de nuevo usuarios en China, usuarios en India, usuarios en Japón, usuarios en Estados Unidos, puedo tener una misma base de datos que se replica continuamente alrededor del planeta, pero para mis usuarios locales se conectan a la copia local y reciben la menor cantidad de latencia, la mayor rapidez en cuanto a consultas. ¿Okay? Servicio disponible en todas las regiones. Cosmos se conoce como lo que es un Ring Zero Service, así les dice Microsoft, a los servicios fundamentales para lanzar una región de Azure. Quiere decir, cuando la región de Azure se abre, tiene que estar disponible Cosmos DB. Eso, por ejemplo, incluye otros servicios claves como Virtual Machines, Storage Accounts, Azure SQL DB. En fin, el punto es que Cosmos DB es un ciudadano número 1, de nivel número 1 en lo que es el ecosistema de Azure. ¿Okay? No es una solución que no va a estar disponible en ciertas regiones, que tal vez Microsoft vaya a abandonar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y por último, quiero enseñarles nada más lo fácil que es hacer georreplicación en Cosmos. Voy a volver aquí al portal. Y para que vean qué fácil que se hace. Uno nada más viene aquí, replicate data globally. Oh, aquí no puedo hacerle, la consistencia que tengo default está muy fuerte como para hacer georreplicación global. Tengo que bajarla.
Aquí voy a ponerla en session, por ejemplo. Ok. Vamos a cambiarla. All right, está cambiada. Vamos a ver. Y volvemos aquí. Oh, vamos a hacerle un refresh. Usualmente no dura mucho. Todavía lo está cambiando. Ok. No, todavía lo está cambiando. Bueno, este lo está cambiando. Vamos a ver si tengo otra. Tal vez tengo otra aquí. Les puedo enseñar más rápido. Cosmos. Ok. Aquí no tengo un container. ¿Cuál otro tengo un container? Aquí. Ok, en esta tengo un container. Alright, y ponemos replicate globally. Y aquí pueden ver, aparece el mapa. Y aquí se puede hacer. Si usted quiere tener multimaster, aquí se le puede hacer. Vean como dice enable multi-region rights, ¿verdad? Entonces en ese caso podemos hacer multimaster. Aquí, por ejemplo, estoy en East US. Si quisiera hacer replicación hacia Japón, es cuestión de hacer clic aquí, apretar Save y ya empieza a replicar a Japón. Y si yo habilito aquí el Multi-Region Write, pues entonces quiere decir que puedo escribir en Japón y puedo escribir en East US al mismo tiempo y entre ellos se van a replicar los cambios continuamente. Y además Cosmos va a hacer automáticamente la resolución de conflictos. En la sesión que voy a hacer para el chapter de Cloud, aquí voy a hacer el comercial, el agosto 29, se enfoca 100% en lo que es las capacidades de georreplicación, en lo que es la resolución de conflictos, en observar la diferencia en latencia cuando utilizamos georreplicación, en observar el impacto de la distancia, la diferencia entre, por ejemplo, replicar a Central US desde East o replicar a West US y ver cómo la distancia afecta el rendimiento de una consulta en particular. Todo eso ya vamos más en detalle. Esta sesión se enfoca únicamente en lo que es escenarios de georreplicación y de multimaster. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues nada más quiero enseñar lo simple que es. Nada más es habilitar un par de cosas y rápidamente estamos replicando alrededor del mundo. ¿Okay? Lo que es la calculadora de costos, todo esto utiliza aquí el nombre de DocumentDB, pero es simplemente fácilmente puede dar una idea de lo que puede costar la solución y le da una idea además de cuántos request units puede ser que quiera utilizar para su Cosmos DB. ¿Okay? Ya llevamos bastante rato, así que voy a brincarme aquí esto. Cada uno, si quiere, puede revisarlo en su propio tiempo. Y igual también ofrecerles aquí la oportunidad de que si usted va a esta dirección, usted puede utilizar Cosmos DB y no requiere ni siquiera tener una cuenta trial de Azure. Porque incluso una gente me ha dicho varias veces, bueno, es que yo quiero tal vez aprender, pero tengo que crear un trial de Azure y crear un trial de Azure quiere decir que tengo que poner mi tarjeta de crédito y tal vez no tengo una tarjeta de crédito o tal vez me da, qué sé yo, cierto miedo poner la tarjeta de crédito que después me cobren algo, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa dirección, con solo que usted tenga una cuenta de Microsoft de Windows Live, puede ser un Hotmail, un Outlook, un, qué sé yo, un Office 365, cualquier cuenta gratis que usted pueda hacer con Microsoft, es lo único que se ocupa y el sistema le crea a usted una base de datos de Cosmos DB y lo que hace el sistema es que básicamente la base de datos solo vive por creo que es 8 horas o algo así y después se autodestruye y eso es todo. Así que para aprender suficiente y para simplemente tener familiaridad con el sistema y completamente gratis. ¿Ok? Y eso es todo por hoy.
Si tenemos algunas preguntas, este es el momento. ¿Cómo estamos, don Carlos? Sí, tenemos varias preguntas ahí. Vicente va a estar encargándose de eso. Vicente, perdón, te interrumpí. No tengas pena, gracias. Fíjate que tenemos algunas preguntas en este momento. Por ejemplo, ¿qué tipo de NoSQL qué tipo de NoSQL podría ser catalogada Cosmos DB? Document Based o Key Value. Pues ese es la fortaleza o lo que se llama el juego de roles que tiene Cosmos DB, ¿verdad? Cuando vimos lo que es los diferentes APIs, Cosmos DB puede actuar como Key Value, puede actuar como Document y puede actuar como White Column, que es como se llama a la categoría de NoSQL de Cassandra, ¿verdad? Si usted utiliza el API de Document o el mismo API de Mongo, pues la está utilizando como una base de datos de documentos. Si utilizas el API de Cassandra, pues la estás utilizando como una API de White Column. Si lo utilizas el API del Azure Table, pues lo estás utilizando como una base de datos de NoSQL de Key Value. Esa es una de las características de las proposiciones de valor de Cosmos DB, de que pueda asumir el rol de cualquiera de este tipo de bases de datos, ¿verdad? Eso quiere decir también que, por ejemplo, si usted se hace experto en Cosmos DB, pues cubre más tecnologías que simplemente haciéndose experto en nada más en Mongo, o nada más en Bigtable, o nada más en, qué sé yo, Cassandra también, ¿verdad? Ok. Ok. Esto de las, digamos, nos preguntan de que si esto de las APIs es parecido a lo que hace actualmente Polybase de SQL Server. No es lo mismo, porque le voy a explicar por qué no. O sea, Polybase lo que hace es que Polybase, usted escribe SQL y Polybase va y habla con un clúster de Hadoop, o va y Polybase habla con un Oracle, o Polybase va y habla con, creo que Mongo también implementaron ahora en Polybase. Polybase va y habla con todo eso y viene y le devuelve a usted la respuesta. Pero usted interactuó con Polybase directamente utilizando el lenguaje de Polybase, que en este caso es el TSQL que ha sido desarrollado para Polybase, y Polybase después va y habla con todos estos diferentes productos, ¿verdad? O sea, Polybase es ahí, en ese caso Polybase es el hub y habla con un montón de productos diferentes, ¿ok? En el caso de Cosmos, Cosmos ofrece múltiples diferentes formas de mostrarse a sí mismo, pero bajo las cubiertas sigue siendo Cosmos, ¿verdad? Es más parecido como, digamos, a alguien que habla muchos lenguajes, qué sé yo, que habla español, que habla francés, que habla italiano, y dependiendo de con quién está hablando, entonces le respondo en italiano, le respondo en español, le respondo en inglés, ¿verdad? Entonces, Cosmos, en ese caso, si estás usando un cliente de Cassandra, el portal le enseña a usted el endpoint para utilizar para el cliente de Cassandra, y cuando el cliente de Cassandra se conecta a ese endpoint, Cosmos se comporta como si fuera un clúster de Cassandra, de manera tal que el driver del cliente no sabe que está hablando con Cosmos, cree que está hablando con un clúster de Cassandra. Y si usted se conecta al endpoint que es de MongoDB, sucede lo mismo con MongoDB, o si usted se conecta al endpoint del SQL de DocumentDB, entonces le puedes mandar consultas de SQL de DocumentDB. ¿Ya? Eso, entonces, a pesar de que los dos son en cierta manera tecnologías para soportar múltiples plataformas, se está implementado de manera diferente, ¿verdad? Cosmos DB enseña diferentes caras, digamos, mientras que Polybase lo que hace es que Polybase recibe algo y lo va y lo traduce a diferentes bases de datos para traer los datos de vuelta, ¿verdad? Cosmos, en todo caso, Polybase sigue siendo una tecnología que vive dentro de SQL Server, mientras que Cosmos es una base de datos completamente independiente, además. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unas preguntas, hay bastantes preguntas al respecto. Ok, siga. Okay.
¿Cuál es la mejor práctica para poder hacer el monitoreo? O en otras palabras, ¿cómo se hace? Sí, bueno, pues la manera más fácil es utilizar el portal de Azure porque el portal permite ver varias métricas. Entonces, se puede manejar lo que es los request units, se puede ver si se están consumiendo el espacio, se puede ver si hay una partición que está muy caliente. Eso todo se puede ver por medio del portal y por medio de las métricas. Una vez que si están las métricas, quiere decir que se pueden crear alertas también. Y en el portal todo eso se puede hacer fácilmente. Si queremos manejar algo de manera más granular o algo más customizado, entonces el SDK de Cosmos permite también consumir las métricas, permite consumir cuántos request units están utilizados por una consulta en particular, y ya eso sería cuestión de cada uno. Si, por ejemplo, la aplicación, además de mandar las consultas, recibe el token donde dice, bueno, esta consulta costó tantos request units, y va y guarda esa información en una base de datos. Ya eso sería algo muy avanzado, en mi opinión. Yo lo que he visto de los clientes que utilizan Cosmos, y el mismo Python también ha utilizado Cosmos en ciertas partes de soluciones, la gran mayoría de gente nada más utilizan lo que ofrece el portal, y con eso es suficiente para poder monitorear exitosamente la solución. Ok, perfecto. Tenemos a Christopher Palma que nos que pregunta qué sucede si ya establecimos una partition key y ya tenemos datos almacenados y luego necesitamos cambiar la partition key. Sí, licenciado, sucede algo muy desagradable, y no es solo culpa de Cosmos DB. Si usted hace esa misma pregunta a un diseñador de un clúster de Mongo, o si le hace la misma pregunta a un diseñador de un clúster de Cassandra, le van a responder exactamente lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que crear una base de datos nueva con la nueva llave que usted quiere, y hay que sacar todos los datos y volver a cargarlos. Es doloroso, así que no lo haga. Piense bien esa llave de particionamiento. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta acá. Basado en tu experiencia y opinión, ¿qué hace diferente a Cosmos DB en comparación a otras bases no relacionales que existen ya como MongoDB, Cassandra y Redis, por ejemplo? Sí, bueno, pues varias cosas, pero en realidad la gran diferencia es que es manejado todo por Microsoft como un servicio. Si yo, en teoría, si yo tengo suficiente dinero, yo podría montarme un clúster global de Cassandra, ¿verdad? O sea, técnicamente no hay nada que me detiene a mí, excepto el dinero y la complejidad. Tendría que, por ejemplo, si yo quiero tener un Cosmos DB hoy mismo, esta noche, que esté georreplicado entre Asia, Latinoamérica y Estados Unidos, me tomaría unos 10 minutos después de esta llamada en tenerlo todo montado. Si yo quisiera tener un clúster de Cassandra, mis propios data centers, montado un data center en Asia, un data center en Estados Unidos, un data center en Latinoamérica, pues primero tengo que tener el espacio en el data center, primero tengo que instalar todos los nodos de Linux, tengo que montar Cassandra, tengo que configurarlo apropiadamente, tengo que tener links de red suficientemente robustos como para mantener la replicación entre los nodos de Cassandra alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Ustedes me entienden el punto, ¿verdad? Montar una solución de estas en su propia cuenta no es trivial, y es todavía más difícil si tratamos de tener buen rendimiento, si tratamos de tener alta disponibilidad, si tratamos de tener recuperación de desastres, etcétera, etcétera. La ventaja es que esto es dado como un servicio. Yo nada más tengo que ir, crear la base de datos, aprieto un par de clics y I want replication, quiero replicación alrededor del mundo, y listo, todo está montado. La complejidad de montar eso en un MongoDB o en un Cassandra, pues es muchísimo más alta, ¿verdad? Porque hay que hacerlo, ya tiene que hacerlo uno propiamente.
Si a usted le gusta el SQL, si le gustan lo que es la experiencia de programación en Cassandra o le gusta la experiencia de programación en MongoDB, pues ahí es donde se utilizan sus APIs de compatibilidad. Usted puede seguir utilizando sus herramientas de Mongo, sus herramientas de Cassandra y utilizar Cosmos para simplificar esa parte arquitectural de infraestructura y simplemente tener ese servicio, ¿verdad? Eso es realmente la gran diferencia. Una pregunta basada en costos. ¿Se cobra por cada request? ¿Y cuánto sería? Se cobra por la cantidad de request units por segundo que usted esté utilizando y se cobra por hora. O sea, y se cobra por hora y se cobra por hora en la cantidad más alta de request units que se consume en la hora. Creo que así es como es. En todo caso, no se cobra por consulta. Usted lo que tiene que hacer es poner un número de request units y se le va a cobrar esa cantidad dependiendo de cuánto utilizó la base de datos. O sea, quiere decir que si, por ejemplo, la base de datos es 24/7, siempre está arriba, entonces en la cantidad de, qué sé yo, digamos que los 400 request units es $1 por hora. Entonces quiere decir que en un día le van a cobrar $24. Si usted sube el doble los request units y ahora son 800 request units y son $2 por hora, pues entonces le van a cobrar $48. Lo que es muy cierto es que si usted, por ejemplo, tiene un spike y tuvo que meterle 1000 request units y el spike pasó y usted no bajó los request units otra vez a, qué sé yo, a 400, le van a seguir cobrando los 1000, ¿verdad? O sea, el sistema no le va a cobrar de manera elástica. El sistema cobra lo que usted provisiona. Y si usted no cambia ese provisionamiento, le va a seguir cobrando lo mismo. Quiere decir que hay que mantenerse en un rango donde estamos cerca de lo que realmente utilizamos. ¿Okay? Y si hay spikes y cosas de estas, pues tratar de predecirlo. Si no se pueden predecir, si se puede programar algo que si usted empieza a ver excepciones, pues mandar un comando de aumentar los request units. Se pueden hacer cosas programáticamente también para beneficiar esos escenarios. Warner, perdón, aprovechando esta pregunta, este provisionamiento de incrementar y decrementar los request unit, como mencionaste, es inmediato, ¿verdad? No es como lo que pasa con Azure SQL DB cuando se provisionan más recursos, Ah, ¿verdad? sí, que puede esperar 1 horas. No, Sí. es prácticamente inmediato. Entonces, es mucho más fácil hacer escalamiento automático, incluso, o programarlo, que con Azure Ajá. SQL DB. Porque en Azure SQL DB usted tiene un spike de un reporte que consume un montón de recursos y para el momento en que ya le dieron los recursos extra, el reporte ya terminó hace 3 horas. A veces dura un Sí. montón, dependiendo del tamaño de la base de datos. Entonces, eso sí es una gran diferencia en cuanto a Cosmos. Otra cosa es utilizar, en vez de poner los request units en el contenedor, se ponen los request units en la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que entonces si yo tengo 5 contenedores, entonces todos están compartiendo request units. Entonces es más probable que cuando uno esté desocupado, hay otro que está más ocupado y puede ser que se distribuyan los request units mejor, ¿verdad? Entonces si usted está utilizando más de un contenedor, utilizar request units a nivel de base de datos tal vez tiene más sentido si usted ve que no hacen spikes al mismo tiempo, ¿verdad? Si tienen diferentes patrones de que cuando uno está ocupado el otro está desocupado y así, para que compartan recursos, ¿verdad? Esa es otra estrategia. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿El SQL API de Cosmos DB admite las funciones de agregación de SQL? Creo que ya han implementado algunas. Creo que hay, bueno, es que SQL tiene tanta función de agregación que no creo que todas estén implementadas, especialmente funciones analíticas como lead, lag, todos estos. Eh, eh, lo que es min, max, average, eso me imagino que ya está implementado, porque sí sé que, que hay cierta, el group by
no estaba implementado, por supuesto que está difícil hacer agregación sin un group by, pero creo que ahora sí hay group by, así que me imagino que esas funciones de agregación básicas ya deben estar disponibles, pero la verdad es que no estoy así actualizado en lo más último del SQL API. Buscarlo simplemente ahí en la documentación de Azure, me imagino que debe estar ya lo más actualizado del SQL API, pero sí estoy convencido de que esas group by y agregaciones sí estaba alto en la prioridad de desarrollo de Microsoft, así que creo que ya están ahí, creo que ya están, pero habría que verificar en línea. Sí, hay unas noticias ahí de junio de este año donde dicen que están empezando a implementar queries de SQL Server, justamente. Y bueno, yo creo que como última pregunta adicional sería si existe una comunidad relativamente grande para obtener ayuda adicional con Azure y Cosmos DB. Yo, la verdad, cuando tengo preguntas y busco en línea, encuentro suficiente en Stack Exchange. Me parece que tiene suficiente usuarios en Stack Exchange como para utilizarlo en producción y tener la seguridad de que alguien puede responder. Últimamente sigue siendo un producto de Microsoft, así que siempre puede abrir ¿cómo se llama? Un tiquete de soporte si tienes una pregunta y pues ahí le ayudan a uno. Pero lo que es soporte en línea, así estilo foro, en Stack Exchange hay una categoría de Cosmos y sí hay suficientes participantes, me parece. Donde también hay es en Slack. Pueden ver en Slack, hay demasiadas comunidades ahí. En Reddit también. En Reddit la comunidad de SQL Server es bastante grande, bastante fuerte. Yo creo que también hay una cantidad importante de Sí, gente. ahí en el mismo MSDN de Microsoft, por supuesto, ahí tienen que ver Ujú. una categoría también de Cosmos. Okay. Bueno, eso sería todo. Bueno, no hay más preguntas hasta el momento, creo que subieron bastantes. Eso me parece muy bien, quiere decir que la gente puso atención. Así es. Así es. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. No sé si no queda nada más. Hasta la próxima entonces. Muy bien, muchas gracias, Werner. Me gustaría agradecerte una vez más el tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que es bastante tarde por ahí en Canadá y pues tú una vez hace un poquito al lado de las cosas personales para contribuir aquí con la comunidad y de verdad te apreciamos que nos estés compartiendo conocimiento el día de hoy y pues esperamos que sea una de muchas participaciones en esta comunidad de Guatemala. Ok, por supuesto, en cualquier momento. Esperemos en el futuro próximo también hacemos otra de algún otro tema y estaremos aquí de vuelta. Sí, sí. Perfecto, Carlos. Vicente, ¿algo más a agregar? Si no, pues yo creo que sería todo, ¿verdad? No, solo agradecer a Werner por esta charla tan informativa, pues y presentando algo novedoso como es Cosmos DB. Sí, sí, claro. Muy Muy bien, bien. buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Feliz noche.